Hablando de castillos, escribió el maestro Azorín que también la tristeza tiene su voluptuosidad. Quizá esa tristeza que produce la ruina envuelta en el agridulce de la nostalgia nos trae una emoción voluptuosa. En España hay censados 2.500 castillos, unos centenares de ellos lo bastante aparentes como para merecer un vistazo, aunque sea al vuelo y de pasada. Este es un primer viaje de 3 en total sobre la España encastillada. Castillos del Norte. Bayona, costa de Pontevedra. Castillo de Monterreal. En este monte vigía de la ría de Vigo ya hubo una fortaleza antes de Cristo, y allí se hizo fuerte el lusitano Viriato, y lo tomó siglos después Almanzor, y desde sus almenas se vio regresar a la Carabela Pinta un día de 1493, primera que volvía de encontrar un nuevo mundo. Sus 3 kilómetros de muralla no defienden hoy otra cosa que la tranquilidad de sus huéspedes. Es un parador de turismo. Monterreal en Bayona, Monterrey en Berín. Otro parador. Es provincia de Orense. En sus orígenes fue un castro celta, pero su aire actual se lo dieron a finales del siglo XV los condes de Monterrey. En el de los Andrade, Puente de Eume, provincia de La Coruña, se hizo fuerte su hermano Enrique de Trastamara, perseguido por don Pedro. En la desembocadura de Lulla, costa de Pontevedra, se alzan aún las torres de Catoira, residuo de una fortaleza que sirvió en los tiempos medievales como defensa frente a las invasiones vikingas. Aquel bravo Gelmírez, obispo de Santiago, hizo reconstruir el baluarte, del que hoy solo quedan, viejas y un poco tristes, las 2 torres con los pies puestos a remojo. Pocos castillos quedan en pie en Asturias, y de entre ellos, el más representativo es el viejo torreón circular, con 7 siglos a las espaldas, que aún perdura en Llanes junto con algunos trozos de la muralla. Lo construyó Alfonso IX de León, aliado de los almohades contra su tocayo Alfonso VIII de Castilla. Pactos de los que hoy se llaman contra natura fueron moneda corriente en aquella turbia epopeya de la Reconquista. Potes, capital de la Liébana, en el trozo cántabro de los picos de Europa, conserva el torreón de los duques del Infantado, que perteneció al marqués de Santillana, y ha visto en 5 siglos un poco de literatura,
bastante historia y mucha sangre. En el País Vasco, más que castillos, lo que hay son torres. Torres feudales o palacios fortificados. Mendoza, en tierras alavesas, tiene dos de esas casas fuertes, una del conde de Orgaz y otra del duque del Infantado. El castillo guipuzcoano de Fuenterrabía, gris, macizo, empezado por los reyes católicos y terminado por su nieto Carlos V, ha rematado su larga andadura histórica convertido en parador de turismo. En la vizcaína Arteaga, el castillo fue reformado hasta convertirlo en un primor por Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses. Se lo habían regalado, seguramente para halagar a su marido, el emperador Napoleón III, las juntas de Guernica en 1856. Castillos ahora de León. El de Astorga es de los más veteranos del antiguo reino. Fue godo y musulmán desde el siglo X, cuando lo tomó Almanzor, y más tarde corte cristiana de Alfonso el Batallador. Del esplendor pasado solo queda una puerta y restos de muros, por contraste con la catedral del siglo XIII y el palacio episcopal, obra de Gaudí, de finales del XIX, que están vivos y coleando. Muy cerca, el castillo de Ponferrada en el Camino de Santiago. Fortaleza, palacio y cenobio de los ricos y aguerridos monjes templarios. Y antes, castro romano. El nombre de Almanzor, el guerrero cordobés, sale mucho a relucir en la historia de los castillos. Cuando el año 996 tomó este, se llamaba de Collanza. Ahora se llama de Valencia de Don Juan. Pocos años después de la Algara de Almanzor, ya recuperado por los cristianos, se celebró aquí un concilio. Sus altos cubos góticos hay a quien le parecen chimeneas y a quien tubos de un órgano de piedra. El de Ampudia es también un castillo gótico, menos teatral y más equilibrado. Centinela de esta parte leonesa de la tierra de Campos, donde se hicieron fuertes los comuneros sublevados contra Carlos V. Tierra de Campos, campos góticos, tierra de pan llevar. Estas tierras son ya de Palencia. En el castillo de Belmonte de Campos, la gran torre del homenaje rompe la severidad de los muros con un balconcillo renacentista, al que ya no se asoman discretas dueñas ni doncellas enamoradas, como hubiera imaginado un cronista de los tiempos románticos. A Torremormojón, esta fortaleza, le llaman la Estrella de Campos, quizá por estar en lo alto del más elevado alcor de la comarca en la divisoria de Castilla y León. Apenas queda nada de la antigua fortaleza, más que leyendas de moros cautivos en sus mazmorras, antes de que fuera guarida de malhechores.
Castillos de Salamanca, del que fue solar de los Alba en Alba de Tormes. La torre cúbica del homenaje se ha salvado por los pelos de la ruina. Se montó aquí un fastuoso palacio el primer duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, abuelo de aquel tercer duque que dejó terrible memoria en Flandes. Ciudad Rodrigo, Augustóbriga de los romanos, está fortificada desde tiempo inmemorial y así se conserva. Dominando todo el recinto amurallado, el castillo inicial sería seguramente obra de romanos, pero el que hoy vemos, en funciones actuales de parador nacional, lo mandó levantar Enrique II de Trastamara, según consta en una lápida sobre la entrada ojival. Fuensaldaña, provincia de Valladolid. En un terreno sarpullido de cuevas para el vino, se alza su mole medieval bien conservada, con maciza torre del homenaje guarnecida por 4 cubos esquineros y 2 atalayas, coronados todos de torrecillas y matacanes. Fue testigo del compromiso y la luna de miel de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En el castillo de la Mota, en Medina del Campo, vienen otra vez a la memoria los reyes católicos. Aquí murió la reina Isabel y vivió casi prisionera su hija Juana la Loca, que quizá no lo estuvo tanto. Y fue cárcel de nobles por la que pasaron Hernando Pizarro, Rodrigo Calderón y César Borgia. Cimero, alargado como un buque, impresionante en su gesto de poder y fiereza, el castillo de Peñafiel se sabe que lo erigió un sobrino de Fernán González, primer conde independiente de Castilla, que en él estuvo el Cid planeando campañas con Fernando I, que allí tuvo cercado a Alfonso I el Batallador su esposa Urraca, que perteneció a aquel soldado y escritor, el infante don Juan Manuel, hijo de un rey santo y nieto de otro rey sabio. El castillo de Simancas, de origen moro, reconstruido en el siglo XIII, fue destinado para archivo general del reino por Felipe II, que le cambió la fisonomía guerrera para darle, poco más o menos, la que ahora tiene en funciones de archivo histórico nacional. Entre los documentos que guarda figuran recuerdos de la prisión aquí de Juan II y don Álvaro de Luna, y de la ejecución del obispo comunero de Zamora, Antonio de Acuña. El cubo del castillo donde se agarrotó al prelado se sigue llamando desde entonces Torre del Obispo. También tiene historias de comuneros el castillo de Torrelobatón, feudo de los Enríquez, almirantes de Castilla, de los que aún campean las armas de sus blasones junto a las de Castilla, León, Cataluña y Navarra.
Arenas de San Pedro, Ávila. Fue este castillo gótico del valido don Álvaro de Luna, caído en desgracia de su rey Juan II y decapitado. Aquí vivió Soledades su viuda antes de ir a refugiarse a su feudo de Escalona. Destino fúnebre el de este reducto, que ha acabado en cementerio. No tan fúnebre, en cambio, el destino del castillo de Arévalo. Silo de cereales, trotadero de algún caballo. Arévalo tiene fama por el cochinillo asado y por esta fortaleza sonrosada por las alturas. Fue prisión de la Reina Blanca, la repudiada esposa de Pedro el Cruel, y heredad de Isabel la Católica. Isabel la Católica, nacida cerca de allí, en Madrigal de las Altas Torres, que no es propiamente castillo, sino ciudad amurallada. En la Sierra de Gredos, el rey Enrique IV el Impotente le regaló a su valido don Beltrán de la Cueva este castillo, solar del ducado de Alburquerque. Fue el tal don Beltrán el que muchos supusieron padre de una heredera que no heredaría por tal motivo, Juana la Beltraneja. El trono fue a parar a Isabel la Católica después de una guerra. Tajante, rotunda silueta del castillo de Frías, en tierras ya de Burgos. Su torre parece haber escalado a duras penas el cerro para colocarse en posición inexpugnable. Pertenece a la clase de los castillos-palacio. Fue de los condes de Haro y duques de Frías. También burgalés, también palacio, este castillo de Peñaranda de Duero, estrecho y alargado, mantiene a duras penas la dentadura de su almenaje y una torre robusta, gigante y medieval. Alcázar de Segovia, el más bello y elegante de los castillos españoles, quizá el de mayor relevancia histórica y el de más empaque arquitectónico, con sus característicos cubos rematados en chapiteles de pizarra y sus muros almenados. Aquí se proclamó reina Isabel la Católica, celebró Felipe II uno de sus matrimonios y dio fabulosas fiestas Felipe III antes de convertirlo en prisión de Estado. Carlos III lo hizo Academia de Artillería. Después de un incendio, a finales del siglo pasado se instaló en sus salas el Archivo General Militar.
Tiene Segovia, en materia de castillos, ejemplares impresionantes. Al Alcázar no le va a la zaga el castillo de Coca, bellísimo, mudéjar, todo él de ladrillo. El arzobispo Fonseca, que lo fundó, celebró la inauguración con un banquete en el que se sirvieron bandejas de joyas para obsequio de las damas. El castillo de Cuéllar es gótico, mudéjar y un poco renacentista. Lo construyó don Beltrán de la Cueva, el favorito de Enrique IV. En el castillo de Pedraza, sobre la puerta ojival de su entrada, campea el escudo del duque de Fría, su restaurador, y la fecha de 1561. A principios de este siglo, instaló aquí su estudio el pintor Ignacio Zuloaga. Lo poco que queda del castillo de Sepúlveda, incrustado en la propia villa, apenas da idea de lo que fue. Su abolengo es romano y uno de sus reconstructores, el conde Fernán González, primer soberano de Castilla. Monumento religioso y militar, fortaleza, palacio y templo, el castillo de Turégano tiene una torre llamada de Fernán González. La reina Urraca, hija de Alfonso VI, se lo regaló a la mitra segoviana. Se dice que en expiación de sus muchos pecados. Castillos de Soria. Berlanga de Duero tiene un notable recinto achaparrado defendido por fuerte muralla. Fue palacio y fortaleza de los marqueses de Berlanga. Ruinas penosas estas del castillo de Calatañazor, a cuya vera perdió el caudillo cordobés Almanzor su última batalla. A orillas del Duero, las ruinas de Gormaz, alargadas. Se lo quitó a los moros Fernán González. Y más tarde el rey Alfonso VI se lo regaló a Rodrigo de Vivar, el Cid campeador, junto con el de Berlanga, en premio por una de sus victorias. Allí termina este primer viaje sobre los castillos de España.